Van a ver a continuación es acerca de la fotosíntesis, el tema principal del examen final del curso. La mayoría de los organismos productores de materia orgánica son organismos autótrofos fotosintéticos o fotoautótrofos. La palabra fotoautótrofo proviene de los vocablos trofos, que significa alimentarse, y foto, que significa luz. Entonces los organismos fotoautótrofos son aquellos capaces de autoalimentarse utilizando la energía solar. Los organismos fotoautótrofos son los únicos capaces de absorber y de convertir la energía del sol, la energía lumínica, en energía química a través del proceso conocido como fotosíntesis. Esos organismos son la base de la vida en la Tierra. Y son la base de la vida en la Tierra porque forman la base de todas las cadenas tróficas o cadenas alimenticias. Todas las cadenas alimenticias inician en su base con las plantas, ya que ellas son las productoras de la materia orgánica de las cuales el resto de los organismos se alimentan. La fotosíntesis es un proceso bastante complejo en el cual los organismos fotoautótrofos captan la energía de la luz y la transforman en energía química. La forma de esa energía química es en dos formas de moléculas inorgánicas que son el ATP y el NADPH. Con esa energía química transforman el agua y el dióxido de carbono que obtienen del ambiente en compuestos orgánicos, casi siempre en glucosa, liberando durante el proceso oxígeno. Entonces, los organismos fotoautótrofos, en este caso este árbol, son capaces de absorber la luz del sol a través de sus tejidos fotosintéticos y con esa energía solar sintetizan las dos moléculas químicas energéticas que son el adenosintrifosfato, el ATP, y el NADPH. Con esa energía química en forma de ATP y NADPH, ellos absorben el dióxido de carbono del ambiente y logran fijarlo para formar dos o varios tipos de hidratos de carbono, principalmente glucosa. ¿Para qué utilizan las plantas la glucosa? Las plantas utilizan la glucosa que producen para dos actividades principalmente. Una es para obtener directamente de la glucosa energía, para llevar a cabo todas sus actividades metabólicas. Y la siguiente, pues es que la glucosa es ese peldaño de construcción, esa unidad de construcción de todas las estructuras de las plantas. Tanto los tallos como las raíces, las hojas y todos los demás tejidos de las plantas están formados por celulosa. Y la celulosa no es más que muchas moléculas de glucosa unidos a través de enlaces covalentes. Entonces, la fotosíntesis ayuda a las plantas no solo a obtener su propio alimento y poder obtener energía de él, sino también les ayuda a la construcción de todas sus estructuras. La que están observando acá es la ecuación global de la fotosíntesis, que pues resume cuáles son los insumos y cuáles son los productos del proceso de la fotosíntesis. Esta ecuación de la fotosíntesis nos indica que para que las plantas sean capaces de construir una molécula de glucosa, es necesario tener como insumos 6 moléculas de dióxido de carbono que obtienen del aire, 6 moléculas de agua que casi siempre pues lo tienen de su medio, del suelo, y energía lumínica. Con estos insumos son capaces entonces de producir esa molécula de glucosa y liberan durante el proceso pues 6 moléculas de oxígeno. Entonces, si se dan cuenta, la glucosa está formada por 6 carbonos y los 6 carbonos se obtienen a partir de los 6 carbonos de las 6 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, a continuación, pues vamos a ver dónde ocurre este proceso de la fotosíntesis y cómo se llevan a cabo todas estas reacciones. Pero antes de eso, pues ustedes tienen que saber que la aparición de los primeros organismos fotoautótrofos fue un acontecimiento muy importante y clave para el surgimiento de la vida en la Tierra como la conocemos. Hace alrededor de 3.800 millones de años, cuando la Tierra acababa de ser creada, las condiciones ambientales de la Tierra primitiva eran muy inhóspitas. Como ustedes recordarán que hablamos en alguna clase durante el curso, pues las condiciones de la Tierra eran inhóspitas. Constantemente habían tormentas eléctricas, los volcanes estaban en constante erupción, el aire estaba colmado de gases tóxicos, el agua era muy caliente y además también tenía muchísimas moléculas inorgánicas tóxicas. Entonces las condiciones de la Tierra primitiva pues no permitían
el surgimiento o el establecimiento de vida como la conocemos. Entonces, al pasar el tiempo, la Tierra se fue calmando, fue enfriándose. Entonces, hace unos 3.500 millones de años, cuando la Tierra ya estaba muchísimo más fría que como cuando fue creada, entonces, al enfriarse la tierra y el agua, pues hubieron condiciones para que pudieran surgir los primeros organismos. Los primeros organismos que se supone surgieron por evolución fueron aquellos organismos capaces de obtener energía de esas moléculas inorgánicas que estaban en el agua sin utilizar oxígeno, pues el aire de la tierra primitiva no tenía oxígeno disuelto. Esos primeros organismos fueron bacterias capaces de llevar a cabo un proceso que se llama fermentación. Durante la fermentación utilizaban los organismos que todavía fermentan, pues utilizan las moléculas inorgánicas disueltas en el agua y no requieren de oxígeno para obtener energía. Entonces, estos primeros organismos lo que hicieron fue irse acabando esas moléculas inorgánicas que volvían el agua tóxica. Entonces, al pasar muchísimos años más, hace unos 2.800 millones de años, entonces la Tierra, cuando ya estaba un poco más fría y el agua ya no estaba con tan altas concentraciones de moléculas inorgánicas tóxicas, entonces en ese momento pudieron surgir los primeros organismos fotoautótrofos. Esos primeros organismos fotoautótrofos fueron cianobacterias, bacterias capaces de llevar a cabo la fotosíntesis al tener la clorofila. Estos primeros organismos entonces comenzaron a llevar a cabo la fotosíntesis utilizando la luz del sol y entonces durante este proceso de fotosíntesis fueron liberando oxígeno. La liberación de oxígeno por parte de esos primeros organismos fotoautótrofos trajo dos consecuencias importantes. La primera, el aire se colmó de oxígeno y la segunda, ese oxígeno subió a la atmósfera y comenzó a formar la capa de ozono, que no permitió pues el paso directo de la radiación solar, de los rayos ultravioleta. Entonces, hace unos 800 millones de años, cuando el aire pues ya estaba bien colmado de oxígeno gracias a esos primeros fotoautótrofos y ya existía la capa de ozono que no permitía el paso directo de los rayos ultravioleta, entonces comenzaron a surgir por evolución otras formas de vida mucho más complejas que utilizaban el oxígeno para respirar y se protegían de los rayos ultravioleta gracias a la capa de ozono. Y entonces con el tiempo pues ya fueron evolucionando muchísimos otros organismos hasta llegar a las condiciones y la diversidad biológica que existe en la actualidad. Bueno, la fotosíntesis es un proceso que se lleva a cabo en las plantas superiores en un tejido denominado mesófilo que está ubicado en las hojas. En el mesófilo se encuentran dos tipos de tejidos, el parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso. Como ustedes pueden observar acá, este es un corte de una hoja y aquí podemos observar los tejidos del mesófilo. Aquí el tejido más externo es este tejido simple, uniestratificado, que es la epidermis, que simplemente pues tiene la función de proteger a los tejidos internos y fotosintéticos. El parénquima en empalizada, que es uno de los tejidos del mesófilo, es un tejido formado por células alargadas que están llenas de cloroplastos. El parénquima esponjoso, que también es otro tejido del mesófilo, está formado por células irregulares que tienen grandes espacios intercelulares. Es aquí, en el parénquima en empalizada, en donde se lleva a cabo la fotosíntesis, mientras que el parénquima esponjoso sirve únicamente como un tejido de almacenamiento de algunas de las moléculas que se utilizan durante la fotosíntesis, incluyendo el dióxido de carbono y el oxígeno que se libera durante la fotosíntesis. Entonces, el principal tejido fotosintético en realidad de las hojas es el parénquima en empalizada. El parénquima esponjoso únicamente almacena el dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis y almacena también el oxígeno que se libera durante la fotosíntesis. Entonces la fotosíntesis ocurre específicamente en los cloroplastos. Comienza en el tejido del mesófilo, que tiene el tejido del parénquima esponjoso lleno de cloroplastos, pero en realidad todo el proceso de la fotosíntesis se lleva a cabo dentro de estos pequeños organelos verdes, los cloroplastos. Entonces los cloroplastos tienen varias partes que son necesarias que ustedes conozcan para que entiendan cómo se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. Los cloroplastos tienen una membrana externa y una membrana interna, o sea,
son organelos con una doble membrana. Rodeado por de esas dos capas está el estroma, que es el espacio interior del cloroplasto que está lleno de líquido y lleno de enzimas necesarias para la fotosíntesis. Nadando en el estroma están los tilacoides, que son otra serie de organelos mucho más pequeños en forma, como pueden ver acá, de ficha. Los tilacoides, a su vez, se asocian y se organizan en estas pilas que parecen fichas apiladas, que se denominan grana. En el interior de los tilacoides existe también otro espacio, que se denomina espacio tilacoidal, también importante para la fotosíntesis.